Muy buenos días, mis amados. ¿Cómo están? Pregunto de nuevo, ¿cómo están? ¿Quién vino hoy con expectativa en su corazón de que Dios va a hacer algo? Y yo tengo la certeza de que Dios va a hacer algo el día de hoy. Bueno, hoy vamos a entrar rápidamente al tema que nos atañe el día de hoy. El nombre del mensaje es punto de contacto. Y tú dirás, ¿qué es ese punto de contacto? Yo diría que hay un momento en que dos factores se unen y hacen ese contacto. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Todo puede cambiar en nuestra vida cuando eso se da. Evidentemente, cuando a nuestra vida llega el Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. ¿Sí o no? Tiene que haber un momento en que cuando eso ocurre, algo pasa. No sé qué nos trae hasta Él. Algunas veces nos traen problemas, situaciones. Siempre recuerdo un buen amigo venezolano, ahora está viviendo en España, que él venía acá y había estado muy bien y en ese momento de la vida no la estaba pasando tan bien y comenzó a venir a la iglesia y le digo, bueno, y si las cosas hubieran salido bien como iban, hubieras venido a la iglesia. Me dice, no, por acá no me ven. Fue sincero en su corazón y tenemos que ser sinceros que algunas veces nosotros somos así. Un problema nos trae y seguramente si no hubiéramos tenido el problema no nos aparecemos. Pero el Señor no se molesta con nosotros por eso. El hecho importante es saber que en algún momento tenemos que encontrarnos con Él. No quiere decir que Él no haya estado. Y este es un punto importante. Que la gente piensa, Dios nunca ha estado, no estaba. No, Él siempre ha estado. Los indiferentes éramos nosotros. Estamos pendientes de otras cosas. De manejar, adivinen qué, ¿cómo le decimos? Nuestra vida. ¿De quién es la vida? Nuestra, no es de Él. Nuestra vida, nuestros términos. Mi cuerpo, mi salud, mi familia, mis finanzas. Pero hay un momento en la vida en que tiene que haber un contacto y todo cambia. Ese contacto ocurre en diferentes momentos. ¿Sabes? A mí me gusta ver cómo algunos personajes de la Biblia tuvieron ese punto de contacto en diferentes momentos. Por ejemplo, Moisés lo tuvo cuando ya era un hombre de avanzada edad. Y entonces le dieron el encargo de su vida. A algunos les tocó muy jóvenes, como tal vez Salomón. Su padre falleció y ahora era muy joven. Y en ese momento buscó a Dios y tuvo ese punto de contacto rápidamente. Y hoy quiero hablarte de unas personas en la Biblia que tuvieron ese momento de contacto, ese punto de contacto en un momento muy particular. Y primero quiero situarte en lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes? Esto ocurrió hace ya más de 2000 años. En un lugar destinado a que murieran criminales, de la manera en la que el Imperio Romano se dedicaba a asesinar a sus peores criminales. De hecho, era bastante típico hacer cosas ejemplares. No sé si han visto películas medievales. Era normal que si atrapaban a una persona la descuartizaran y mandaran una diferente parte de su cuerpo a diferentes ciudades para hacer ejemplo. Lo importante de la cruz era que la gente viera el sufrimiento, para que supiera lo que les podía pasar si ellos se atrevían a desafiar al imperio. De eso se trataba.
Y ahora nos situamos en ese momento en particular, en un monte de la Calavera, donde por su forma y estructura le llamaron así, y porque representaba muerte, en las afueras de la ciudad, porque no podía hacerse adentro, porque representaba maldición. Y después de que nuestro Señor Jesucristo fuese traicionado, fuese entregado, no fue entregado por un espía romano, no fue entregado por un religioso judío, Él fue entregado por uno de los suyos. Es más, un hombre que vio los milagros. Esto es lo interesante. Judas vio todos los milagros. Él estaba ahí. Vio a Jesús caminar sobre el agua. Él vio todo. Vio sanar leprosos, paralíticos, ciegos. Y sin embargo, en algún momento decidió entregar a nuestro Señor. Y ahora llegamos a ese momento particular de la historia. Un juicio irrisorio, con un montón de testigos falsos, todo organizado para que Él terminara donde iba a terminar, donde los religiosos de la época querían que Él estuviera, en una cruz. Y ahora, en el momento más difícil de su existencia, porque dicho sea de paso, a veces pensamos que a la gente, ¿quién ha pensado alguna vez que a la gente buena no le deberían pasar cosas malas? Pero te tengo una noticia, ¿sabes que a la gente buena le pasan cosas malas? Antes en la iglesia se juzgaba si a alguien le pasaba algo malo, bueno, algo habrá hecho. No, a la gente buena le pasan cosas malas, le pueden pasar cosas difíciles. Es más, de hecho, Jesús tenía, para cumplir lo que tenía que cumplir, tenía que pasar por un momento súper difícil. Perdónenme el término, pero espantoso. Tanto que Él, sudando sangre, le pidió al Señor que si era posible pasara esa copa de Él. Pero ahí está la grandeza de Jesús, que estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, que no habíamos nacido ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni nadie. Pero Él sabía que íbamos a estar aquí, y pensando en nosotros, Él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahora, aquel, el Verbo de Dios, el que estaba presente cuando todo lo que existe fue llamado a existencia, aquel que es el Verbo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso, ahora está destinado a morir en una cruz como si fuese un criminal. Ahora, situados en ese momento, hay un público de gente. Hay gente ahí viéndolo. Están algunos valientes camuflados de sus discípulos, tal vez, que estaban viendo de lejos lo que pasaba. Solo uno que se habrá quedado. Todos los demás salieron a desaparecerse. Había un grupo de religiosos judíos que estaban deseosos de verlo morir. Y a mí ese grupo en particular me llama mucho la atención, porque ¿sabes qué representan? Aparte de lo que quieren decir bíblicamente, también representan esa gente que no está dispuesta a dejar que las cosas cambien. Es la gente que quiere que las cosas siempre sean como fueron, que no están dispuestos a cambiar. Y saben, mis amados, si en tu vida se apareció Jesús, tú cambias o cambias. Porque si no, el contacto con Jesús fue falso. Realmente nunca pasó, no nos engañemos.
Pero si tuviste un contacto real con Jesús, tú no puedes volver a ser el mismo. Y sí, hay un judío religioso metido dentro de nosotros, sí. Tú dirás, no, yo no, mi Señor, no, sí, sí. Sí está ahí metido peleando para que las cosas no cambien, para que las cosas sigan siendo como siempre fueron. Porque este Jesús que cambia todo nos da miedo, nos da temor. Pero si Jesús aparece, hay cosas que tienen que cambiar. Sí, el temperamento tiene que cambiar, las maneras como hacía las cosas tienen que cambiar, el tener el control de todo tiene que cambiar. Porque si Jesús está presente, te das cuenta que no tienes control de nada. La gente sufre mucho por querer tener el control de todo, de todo. Y entre más tienes a Jesús, más te das cuenta que no tienes control de nada. De nada. De absolutamente nada. Entonces, como parte de ese público, había gente que quería que todo fuese como era antes, como ellos entendían, como estaba en sus libros. No este Jesús que desafía todo el entendimiento, que habla de perdonar a los enemigos. ¿Qué es eso? Si éramos un pueblo que dominaba, que vencía, estábamos esperando que viniera alguien para que nos diera victorias. Y este viene a hablarnos de amar a nuestros enemigos. Dime la verdad. Si tienes que perdonar a alguien de corazón, realmente, si hay alguien que te hizo algo, pero que te hizo algo de verdad, que no fue jugando, no es que estabas caminando por ahí y te pisó, no, algo que te dolió. ¿Fue fácil? ¿Es fácil perdonarlo? Dime, ¿es fácil? O cuando te acuerdas de esa persona se te mueren las tenias que tienes en el estómago. No es fácil. No es fácil. Es más fácil ser judío religioso y quedarse en ese entorno, en ese momento, que las cosas eran como sean. Pero Jesús en un momento aparece y dice, bueno, tienes que cambiar. Esa rabia, ese remordimiento, ese dolor, eso que tienes, te está intoxicando, no te sirve. Así que aunque una parte del público estaba feliz aplaudiendo porque el Señor estaba sufriendo, sí te representa a ti y a mí. Había otra parte del público que estaba ahí. ¿Saben? Habían romanos que estaban cumpliendo con lo que tenían que cumplir, la orden que había dado directamente desde Roma. El encargado, Poncio Pilatos, ha dado la orden que tenemos que hacer esto, después de que se lavó las manos. Pero ellos obedecían órdenes y estaban ahí torturando a nuestro Señor. Y para los romanos, ¿saben quién era Jesús? Era nada. Era nada. Para un romano, Jesús era simplemente un criminal más en su cabeza, alguien más a torturar, alguien más de quien burlarse. Los que estaban ahí seguramente ya estaban acostumbrados a su rutina de lo que hacían todo el tiempo. Ya saben que al Señor se tomaron sus ropas, su túnica, y echaron suertes para no cortarla porque era de valor. Entonces mejor echaron suertes para ver quién se quedaba con ella. ¿Tú crees que es un acto nuevo eso, que nunca lo habían hecho antes? Seguramente ya estaban acostumbrados a vamos a repartirnos lo que sea que este traiga. Era algo que hacían todo el tiempo. Ya tenían su rutina, ya sabían que iba a gritar, ya sabían que iba a haber dolor. Estaban acostumbrados a la sangre, es más, estaban acostumbrados a ese olor. ¿Sabes? La sangre tiene su olor en particular. Si has estado en alguna cirugía, tú reconoces ese aroma. Para ellos era su aroma natural, era normal, era su ambiente. Ahora, ¿qué representan los romanos? Los romanos representan indiferencia. Sí, estaban haciendo algo mal, pero no reconocían quién era Jesús. Estaba lo mismo. No les interesaba, no tenían un odio particular hacia él. No, eran tan déspotas y tan inhumanos como cualquier
como cualquier nazi en un campo de concentración. No había diferencia entre un judío y otro. El odio era el mismo. Les daba lo mismo, indiferencia. Y muchos de nosotros, aunque digamos que no es así, yo diría que el pecado más frecuente que cometemos es ser indiferentes ante nuestro Señor. Porque seamos sinceros, ¿quién ha estado viviendo su vida? ¿Quién? Cada uno de nosotros. ¿Quién tomó una decisión hace poco y se tomó el tiempo de preguntarle a Dios? Tal vez ahorita que estás en la iglesia sea más fácil, has oído, de pronto sí. Pero hace 5 años o hace 10, cuando ibas a tomar una decisión importante, cuando te casaste, cuando elegiste pareja, si elegiste bien o a lo mejor no tan bien, no te tomaste el tiempo de preguntar, ¿verdad? Y muchos de nosotros fuimos indiferentes ante Jesús. Ahora, en medio de esta situación, con este grupo de gente viendo lo que estaba pasando, hay 3 personajes. De uno ya hemos hablado, sabemos quién es: el Hijo del Dios Altísimo, en el momento más bajo de su vida, en el más difícil, pudiendo hacer lo que Él quisiera por elección propia, por amor hacia nosotros, ahora estaba en una cruz. Pero junto a Él habían 2 personajes más. Porque esta no era una sala VIP, no fue una cruz solo para Él. No hicieron un evento especial para Jesús, aunque sí, había más público del usual, había más gente aplaudiendo y deleitándose con el dolor, y algunos llorando. Pero no fue un evento privado, había más gente ahí. Y en medio de esa cruz habían 2 personas. Y aquí aterrizo al texto que nos corresponde hoy, que está en Lucas 23:32. Dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y este es un punto importante. No dice que estas 2 personas estaban ahí de una manera injusta. No está diciendo ahí que ellos eran inocentes. No dice ahí que eran víctimas del Imperio Romano o víctimas de los religiosos. No, la Biblia es específica. Cuando la Biblia te dice algo, se toma el tiempo de explicarlo, es porque es real. Cuando te dice que el rey David era de hermoso parecer, ¿cómo era el tipo? El tipo era una pinta. Hizo la aclaración, lo dijo, ¿verdad? En el caso de ellos, no dijo injustamente, no, ahí está el término, eran malhechores. Era gente que había hecho cosas muy malas, por las cuales estaban donde estaban. No es que un día se equivocaron, no era que estaban en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, no, esta gente se la ganó. La Biblia lo explica tal cual. Y estaban ahí por una razón en particular. Estaban condenados a la silla eléctrica y les llegó el día. Era el momento que les tocaba. Y en el 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, uno a cada lado. Como cada uno de nosotros tiene que escoger un lado. ¿Sabes? Porque en la vida tú y yo tenemos que entender que siempre vamos a estar de un lado o del otro de la cruz. No hay un punto intermedio, no hay líneas centrales. ¿Estás de un lado o estás del otro? Y mira lo que ocurre acá en el 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron
entre sí sus vestidos, echando suerte. Jesús, viendo lo que estaba ocurriendo, viendo lo que estaban haciendo, estaba diciendo literalmente, es más, si esta gente hubiese sabido quién era Jesús, o sea, si pudieran retroceder en el tiempo, ver la creación de todo, verlo en su gloria, saber quién era, no se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron. Jamás. Jesús oró por ellos y pidió perdón para ellos. Pero sin embargo, la gente seguía haciendo lo que tenía que hacer. Echaron suertes, se quedaron con sus ropas. En el 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y sabes, a veces cuando caminas en la vida cristiana, la gente espera que todo te salga bien. Es más, suena ilógico, pero a veces cuando pasamos problemas, la gente dice: bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Han oído eso alguna vez? Y si tú crees tanto en Dios, ¿por qué te pasa lo que te pasa? Ese es el razonamiento de alguien que no entiende quién es. Bueno, si estás ahora acá y lo conoces y lo amas tanto, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? Saben, es interesante que a veces pensamos que si tenemos a Dios en nuestra vida, nada malo nos debe pasar. Oía en un podcast el otro día que decían esto. Bueno, si te pasan cosas difíciles, si estás sufriendo mucho, y la gente se hace la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Quién se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué a mí? Si tengo este dolor, si me ha pasado esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y hacen esta otra pregunta que me pareció maravillosa: ¿y por qué no? ¿Por qué no a ti? ¿Qué te hace especial? Si en el mundo hay dolor, si hay gente que sufre, hay gente que muere, hay gente que perdió a sus padres, hay gente, mira, hay gente en este momento. ¿Quién tiene un problema en este momento? Levanten la mano, sean sinceros. ¿Quién tiene un problema? Levanten la mano. Todos tenemos un problema, todos tenemos una situación. Sabes que hay gente en este momento que si tú le dijeras tu problema y él ve el de él, te diría: te lo cambio. Estaría feliz de cambiar. Dame tu problema y yo te lo cambio por el mío. Por favor, por favor. No, es que no tengo para pagar la renta. A mí me quedan, el doctor me dice que me quedan semanas. Te lo cambio por no tener para pagar la renta. Te lo cambio ya, por favor, cámbiamelo. Y a veces pensamos que no nos deberían pasar cosas malas. Pero sabes, una persona que tiene ese concepto sobre el dolor, a lo mejor tiene mucho ego. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque si lo ves bien, en su concepto no debería estarme pasando esto a mí. Ahora mira qué interesante. ¿A quién le trajo a su cabeza a alguien? Esta persona tiene eso. Listo. Te voy a dar un diagnóstico de tu corazón ya mismo. Ese corazón está mal. Pues te estoy hablando a ti. Si lo que haces es traer a tu cabeza a alguien más, el indicador de tu corazón quiere decir que está mal. Ahora, no es que sea diferente, todos hacemos eso, pero no cambia el hecho de que está mal. Porque hay cosas en la Biblia que nosotros pensamos: ay, si esta persona hubiera oído, le voy a mandar este mensaje para que lo escuche y lo repita, a ver si cambia. Y el Señor te está hablando a ti, porque el asunto es personal. Porque Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene hijados. Dios tiene hijos. Y su relación contigo es personal. Y cuando te está diciendo algo, te lo está diciendo a ti.
Entonces, si tú y yo, cada uno en lo personal, en algún momento se siente demasiado porque está sufriendo mucho, porque yo, porque a mí, tal vez sea ego. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si en la vida se pasan cosas difíciles. ¿Tú has leído los personajes de la Biblia? ¿Alguna vez te has tomado el tiempo realmente de ver la vida de cada uno de ellos? Y tú te vas a dar cuenta que no eran paraísos. Es más, si todo fuese perfecto, no tendríamos que hablar nada en la Biblia. Todos pasaban por un problema y una dificultad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada uno de ellos pasaba por un problema y por una dificultad. Y yo no puedo pretender creer que a mí no me va a pasar nada. Lo que sí tengo que saber es que lo que sea que voy a afrontar, no lo voy a afrontar solo. Y ahí la diferencia. Miren, ¿quién se haría un examen de sangre para saber? ¿Quién quisiera saber cómo está su colesterol o cómo está, no sé, tal vez ciertos medidores, cómo está su hemoglobina y demás? Y para saber cómo están sus rangos, le sacaría el examen de sangre a alguien más. ¿Funciona así? Literalmente así es el ejemplo que te acabo de dar. Que cuando pensamos en que alguien se las da de víctima y pensamos en esa persona, estoy esperando que me den mis resultados basado en la muestra de sangre de alguien más. Así funciona. Es ridículo, ¿verdad? Pero así lo hacemos. Así nos funciona nuestro corazoncito engañoso todo el tiempo. Ahora, los judíos se burlaban de Jesús. Y mientras que ellos se reían y se burlaban de nuestro Señor, también había otro grupo ahí. Estaban los soldados. Dice, también los soldados le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Wow. Solamente burlas el momento más bajo del Hijo de Dios ante la vista de otra gente, porque tal vez era el momento más alto para cumplir lo que tenía que cumplir. Y acá entran nuestros protagonistas. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y esto es lo gracioso. Este hombre estaba en la misma posición de sufrimiento que estaba el Señor. La estaba pasando mal. Había un grupo de gente que le era indiferente. Había un grupo de gente que quería que las cosas fuesen como fueran. Y este hombre decidió unirse a esa gente. Necesito que me entiendas. A este hombre no era que lo estaban aplaudiendo. El tipo estaba colgado en una cruz. Lo iban a matar. Él podía escoger bando. Él podía escoger bando. Y el bando que él escogió era el bando de la misma gente que lo había colgado. El bando de la misma gente que lo había llevado a estar donde estaba. Y la cosa interesante es esta, y en la cual nos podemos identificar cada uno de nosotros con este tipo. Tú me dirás, no, espérate. Si tú me dices que yo me parezco, no sé, a Abraham, en algún momento, no sé, Sansón, cositas así de Moisés. Si es una dama, tú me dices que Esther, bien, vamos bien. Pero un malhechor, ¿y el malo? Pues siempre a veces nos referimos al ladrón bueno y al ladrón malo, ¿verdad? Y este era el malo, o sea, encima el malo, o sea, gracias. ¿Qué tengo que ver yo con este tipo? Bueno, que para él lo único que podría demostrarle
que Jesús era el Hijo de Dios era que le solucionara su problema. ¿Qué representa este hombre? Representa a aquellos que dicen, bueno, si tú eres Dios, porque a veces hacemos esa oración, no nos digamos mentiras, seamos sinceros, si estamos metidos en un lío, hacemos esa oración, decimos, Señor, si tú eres Dios, tal vez no ahora, pero cuando no tenías conocimiento, si tú eres Dios, ayúdame. Y si analizan la frase, suena muy diferente a lo que dijo este malhechor. No, porque para que él pudiese creer, necesitaba primero que Dios le resolviese el problema. Si me resuelven mi problema, entonces yo creo. Si sana mi matrimonio, si me arreglan las finanzas, si cuando vaya al buzón encuentro la green card, entonces voy a creer. Y si no, si esa persona que te espicha todos los botones, que te saca el mal genio, que te da rabia, no cambia, y no cambia, entonces cada uno de nosotros alguna vez hemos estado de ese lado de la cruz, seamos sinceros, ¿sí o no? Porque estamos esperando que nos solucione, y si nos soluciona, entonces todo va a estar bien. Pero ¿y si no lo hace? Si voy a esperar a creer solamente cuando Él haga algo, porque si no sería muy fácil creer, mis amados. Sería muy fácil. Sería tomarse un Tylenol. Me duele la cabeza, me tomo un Tylenol. Tú sabes que te lo tomas y te quita el dolor de cabeza, ¿sí o no? Pero no estamos hablando de Tylenol. Porque lo que el Señor quiere contigo no es solamente resolver tu problema. Claro, lo puede resolver. Él quiere resolver tu problema y el mío. Pero la vida no se trata solamente de que te resuelva el problema. Porque Jesús en diferentes momentos de la vida le resolvió el problema a otras personas. Ahí estaban los leprosos, eran 10 leprosos, sanó 10. 9 no volvieron a aparecer, solamente uno regresó. ¿A quién le resolvió el problema? A 10. ¿Cuántos en realidad tuvieron un punto de contacto, aunque les resolvieron el problema? Solo uno. Porque mis amados, si hoy viniste solamente pensando en que se resuelva el problema, hay algo más grande que solamente eso. Porque la vida no es solamente que se resuelva esa situación. Porque ¿sabes qué? Si el Señor interviene y la resuelve, ¿sabes qué va a pasar después? Adivina, va a venir otra. Porque estamos vivos. Porque no estamos jugando una película, no estamos jugando a la iglesia, porque esta es la vida real. Porque si tienes un problema porque el niño está mal en el colegio, en algún momento va a estar casado, o en algún momento va a tener hijos. Los problemas van cambiando a medida que los hijos van creciendo. Las situaciones son diferentes. Tal vez hoy estés fuerte, rozagante, en algún momento, en algunos años, tal vez no sea así. Qué sé yo, siempre va a haber una situación. Y no se trata solo de resolver el problema. La vida es mucho más grande que eso. Ahora, mientras que estaba en ese lugar, este hombre que nos representa a nosotros, que estamos pendientes solamente de nuestra situación, indigno, y acá me detengo un momento, estos hombres, los dos eran indignos, eran dignos de algo, eran dignos de la cruz. ¿Y sabes qué? Es importante recordar que tú y yo, nosotros, sin Cristo, somos indignos. Somos pecadores. Porque es que también, seamos sinceros, a veces se nos mete en la cabeza. ¿A quién se le ha metido en la cabeza que es el bueno de la película? Levánteme la mano, ¿quién ha creído que él es el bueno de la película? Ok, los demás mentirosos. Todos en algún momento hemos creído que somos el bueno de la película.
que los demás son los malos. Todos en algún momento lo hemos creído así. Pero la verdad es que esta gente era digna de estar en la cruz, no digna de estar al lado de Jesús. Ahora, en medio de ese lugar había otro que también estaba ahí por un error que había cometido. Seguramente no uno, sino por una serie de errores que lo llevó a una cosa y a otra y a otra y a otra. Y antes de que se diera cuenta terminó en ese lugar. Había hecho cosas malas, muy malas. Porque no te van a crucificar porque, no sé, porque te robaste algo en un 7-Eleven. No cogiste unas papitas y te vamos a crucificar. No es así. Ese era el equivalente a la silla eléctrica. Y para que te lleven a la silla eléctrica tuviste que haber hecho algo bien complicado, ¿verdad? Así que este hombre que estaba ahí en ese lugar dijo esto. Después de que uno estaba injuriando, en el 40 aparece el otro personaje que estaba del otro lado, la misma situación, igual de indigno. Y por alguna razón el Señor dejó a estas dos personas en ese momento en particular. Yo yo sé que no habían coincidencias en ese momento. Estamos hablando de lo que dividió la eternidad en un antes y después, el momento que define todo. Así que quienes estaban ahí no estaban ahí por casualidad. La eternidad tenía escrito quiénes tenían que estar ahí para definir. Y en el 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Yo quiero decirte una cosa: todo el tiempo que los romanos lo azotaban, lo golpeaban, Jesús oraba por él. Cuando los judíos que estaban felices de que le pasara lo que le estaba pasando, Jesús no los determinaba. Cuando el ladrón que se burlaba de él y le pedía que le resolviera el problema, Jesús no lo determinó. Pero ahora, ante un pecador que hace esto, en el 42, después de que ve todo esto, de que ve lo que está pasando, se voltea a Jesús y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, en medio de la agonía, en medio del dolor, porque es que mis amados, el hombre no estaba en un sofá viendo Netflix. El hombre estaba crucificado a punto de morir. En medio de la agonía y del dolor, él se dio cuenta que no se trataba solamente de su problema, que la cosa no es solamente lo que le atañe ahorita, no es solamente su vida en este momento, no es solamente esto. Hay algo que era más importante. Mira que él no le pidió, Señor, no le dijo: Señor, yo creo en ti, Señor, bájanos de aquí. Tal vez pudo haber hecho esa oración: Señor, si tú tienes que cumplir esto, yo te entiendo, pero Señor, que no sea un terremotico, que se caiga esta cruz, ¿sí? Que se suelten las sogas, que se salgan los clavos, no sé, que algo pase y yo pueda escapar. Pero el hombre no pidió eso, porque entendió que había algo más importante que todo eso. Y cuando eso ocurrió, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él reconoció quién era Jesús, se sometió ante él y le pidió esto. Generalmente cuando hablamos de los ladrones, se utiliza para hablar de gente que se arrepintió en el último momento. Cuando hablamos de este hombre, en el último momento de la vida, entonces se arrepintió. Pero no es cuestión del tiempo. No se trata su historia, su vida, no se trata solamente de que fue en el último instante. No. Se trata, más allá del tiempo, de la actitud de un corazón que dice: ¿sabes qué? Yo me rindo.
Un corazón que se da cuenta que hay algo más importante que su necesidad, que hay algo más grande que lo que te trajo hoy aquí. Hay algo más importante que eso que te levanta en la noche. Y así como Jesús ignoraba a los que le hacían daño, cuando un corazón está constricto y humillado, Jesús entonces se voltea y lo mira y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ese es el punto de contacto. Hay gente que piensa a veces, bueno, voy a seguir viviendo mi vida en mis términos y cuando sea el momento me voy a arrepentir. Esto no se trata de tiempo, se trata del momento cuando tú llegas y te rindes, cuando la vida se rinde, cuando dices ya no más, ya no va más, ya. Para mí lo importante eres tú, Señor. Pero nos cuesta soltar el control. ¿A quién le cuesta soltar el control? Saben, mira, ya voy a ir cerrando. Para los más jóvenes de la sala, ¿quién ha oído alguna vez de un señor que es un poquito famoso y que tiene un poquito de dinero? Se llama Mr. Beast. ¿Han oído de él? ¿Han oído de él alguna vez? Nuestro querido Jimmy, como realmente se llama, tiene una fortuna valuada tal vez como unos $2.500 millones. Gana muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y el otro día en un podcast con Joe Rogan, le preguntaba acerca de su filosofía, de cómo hacía lo que hacía. Y te voy a hablar de este hombre solamente de lo económico porque no sé de nada más. ¿Ok? Solamente te voy a hablar de este punto particular, de este ejemplo de cómo él maneja su negocio. Él dice: la base principal de cómo yo hago mis negocios es esta: todo lo que gano en un video lo vuelvo a invertir. Lo gano, lo invierto. La mayoría de la gente que hace ese tipo de cosas, que son youtubers y ganan dinero, cuando llegan a cierto nivel, llegan a cierto nivel de seguridad, cuando llegan a cierto número de seguidores, cuando ganan, por lo menos ya se ganaron el primer $1.000.000, nace algo diferente en ellos. Es el deseo de no perder lo que ya tienen, de tener la seguridad que ahora tienen, la casa que se compraron, el carro que se compraron, lo que tienen. Y entonces nace dentro de ellos un temor, y el temor es que tienen que guardar lo que tienen para no perderlo. Sale gente que les da consejos y les dice: ¿sabes qué? Mejor ve guardando, ve ahorrando, tú no sabes si algo malo pasa, ¿qué va a ocurrir? Y entonces lo que invertían en esos videos comienza a disminuir y la calidad de esos videos comienza a bajar. La filosofía de este hombre, de Mr. Beast, es: todo lo que gano lo invierto y lo invierto y lo invierto, y si gano más, invierto más, y si logro más, invierto más. Y si analizas su cuenta de banco, un hombre que tiene, no sé, más de $2.500 millones, y en su cuenta de banco actualmente hay menos de 1 millón. Montó su propia marca de chocolates, que es lo que le produce la mayor cantidad de los ingresos, y todo lo coloca ahí. Por eso él es el famoso Mr. Beast, el youtuber que gana más dinero, el más famoso del mundo. ¿Por qué te hablo de Mr. Beast? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, porque tú y yo a veces en nuestra vida de relación con Dios, con Jesús, somos el youtuber que ganó el millón. Tú dirás: ¿cómo así? Sí, ya nos fue bien, el Señor me ayudó, se me arregló el matrimonio, ya las cosas van bien y ahora tengo que estar más seguro de que las cosas estén bien. Sí, porque no puedo estar metido en todas las reuniones, sí, no puedo ir a todos los servicios porque uno también tiene la familia, ¿no? Y si me pongo a diezmar me falta la plata. Entonces, lo que antes era, todo lo comenzamos a restringir porque tenemos temor. ¿Qué quiero decirte? La base del secreto de él era entregarlo todo.
Si tú y yo queremos que nos vaya bien en nuestra vida de fe, ¿qué crees que debemos que hacer en nuestra vida? Adivina, ¿entregar qué? Y no te estoy hablando de plata, no sientas temor, no agarres la billetera porque no te va a pedir dinero. No estoy hablando de plata. Pero a veces lo que nos cuesta más es tener la razón. Es de las cosas más difíciles de soltar. Para cierta gente lo más difícil de soltar es el control. Es el control. Porque yo quiero todo así, 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 y soltar el control es una cosa que les cuesta un montón. Para otro disculparse, ay Dios mío, ¿qué tendría que pasar para que salga una disculpa de esa boca? Todos tenemos que entregarlo todo para ver el resultado que realmente queremos tener. Pero para los que están dispuestos a hacerlo, para el que está dispuesto a soltar todo, a entregarlo todo, a dejar los límites y amar sin restricciones, hay una vida maravillosa de eternidad, de relación con Él. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Si me acompañan los salmistas, vamos a tomarnos un tiempo para hacer lo que debemos hacer. Tal vez, como te decía al principio, algo te trajo hoy aquí. No dijiste porque sí, un día simplemente y las cosas se complicaron. A lo mejor no tomaste la decisión de venir a la iglesia por ti mismo. Tal vez la vida, la situación te trajo hasta aquí, pero hoy estás aquí. Hoy estás aquí. Y tal vez el mayor llamado que puedo hacer en este momento es recordarte que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es vivir la vida en mis términos o en los términos de mi Señor. No es fácil. No es fácil rendir el control. No es fácil. Yo lo sé. Pero yo quiero que cierres tus ojos un momento y vamos a orar. Levanta tus manos al cielo mientras que los salmistas nos ayudan a ministrar. Qué hermoso es estar en la presencia de mi Señor. Qué hermoso es poder cantarle. ¿Sabes? Es gracioso, pero una vez recién llegué a la iglesia, me hicieron la audición a ver si yo cantaba. Estaba yo en el coro, estaba Andrea, estaba Herbert. Y bueno, llegó mi momento de cantar y canté. Estaba mi pastora, era como Simon de American Idol, era mi pastora. Mi pastora me ve mientras que yo cantaba, me escucha. Y mi pastora tiernamente me mira y me dice: Ciro, tú eres predicador, ven, baja de ahí. Tal vez no tengo voz de cantante, pero ¿sabes qué le gusta al Señor oír? Al Señor le gusta oír tu voz. Tu voz. La tuya. Acá están los salmistas que cantan maravilloso y que ministran. Pero el Señor quiere oírte a ti. A ti. Si vas al colegio a recoger a tu hijo o a tu hija, hay montones de niños, más grandes, más pequeños, de ojos claros, rubios. Pero cuando escuchas la voz de tu niño, ¿cuál es la voz que quieras oír? La de tu hijo. El Señor quiere oír tu voz, la tuya, tu decisión. Levanta las manos al cielo, vamos a alabarlo. Vamos a alabarlo.
levantadas al cielo, yo quiero que me acompañes a hacer una oración. Si tal vez estás por primera vez aquí en el auditorio, o si tal vez estás viendo este video en este momento o en repetición, yo no sé. Pero lo que sé es que cuando lo escuches es el momento que el Señor tenía programado para ti. Y hoy quiero que tomes una decisión que tiene eco en la eternidad. Yo quiero que me ayuden a repetir esta oración sencilla, corta, simple. Pero si la confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, para ti va a haber eternidad. Así que yo quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que pude haber fallado de muchas maneras, pero sobre todo reconozco que he sido indiferente. Pero hoy yo vuelvo en mí. Yo te pido que seas mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando mis ojos se cierren aquí en la tierra, los abra contigo en la eternidad. Amén. Si hiciste esta oración, tú no eres una criatura de Dios. Tú eres un hijo con derechos de hijo. Hay una vida de eternidad para ti. Y aquí en la tierra el Señor quiere participar en tu vida. Mi Señor no es un padre que se fue de casa. No es un padre ausente. Es un padre que le importa, que conoce tu problema, que sabe cuál es la situación, que conoce tus errores, los tuyos y los míos, y nos ama a pesar de eso. Te adoramos, Señor. Y si hoy hay algo que no te deja dormir, que te preocupa, si hay algo pendiente por ti o por alguien que tú amas, yo quiero que vengas aquí al frente. Ven acá al frente y me permitas orar por ti rápidamente. Ven. Usa tu boca. Poner las manos, pero ¿sabes qué? Yo soy simplemente un ser humano, tan imperfecto como cualquiera que está aquí. Y aunque está bien que ore, y aunque esté bien que ponga las manos, yo quiero que desde donde estás uses tu boca para adorar a aquel que es la respuesta a todo problema, aquel que es la solución a todo, aquel que es el principio y que es el fin. Y más allá de que te diga el nombre de la persona que tiene la situación, cuál es la situación, cuál es la enfermedad, por encima de todo eso te voy a decir quién es la respuesta. Y usa tu boca para clamar y alabar a aquel que es la respuesta. Vamos, hagámoslo todo, vamos, una vez más. Su nombre es Cristo.
Te adoramos, mi Señor. Ante tu grandeza, el más grande de nuestros problemas palidece. Ante la eternidad, el tiempo de nuestros días parece insignificante. Te adoramos hoy, Señor. Yo bendigo a estos tus hijos muy amados. Te doy gracias por sus vidas. Aunque no es lo más grande, porque lo más grande eres tú. Tú conoces nuestra necesidad. Te doy gracias porque tú eres la respuesta ante todo. Te adoramos, te adoramos. Tu palabra dice decirle al justo que le irá bien. Padre, yo declaro que les va bien. Yo declaro que son cabeza y no cola, que están arriba y no abajo. No acepto una sola célula normal en su cuerpo. Por la llaga de mi Señor Jesucristo, por el precio que Él pagó en la cruz, yo los declaro sanos en el nombre de mi Señor. Amén. Tú sanas las vidas, tú sanas las finanzas, tú sanas los matrimonios. El control y declaramos que tú tienes el control de todo. Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. Solo hay uno, solo hay uno digno, solo hay uno, solo hay uno digno, solo hay uno, solo hay uno digno, solo hay uno, solo tú, Señor, solo hay uno digno, solo hay uno, solo hay uno digno, solo hay uno, eres digno, mi Señor, solo hay uno digno, solo hay uno. Te adoramos, Su te nombre adoramos, es Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Jesucristo. Te adoramos, te damos gracias. Él es el Rey de Porque gloria. cuando salgamos hoy en un tiempo por esta puerta, Amén. aunque hayan situaciones que estén pendientes, que siempre van a haber, Su nombre es te damos gracias porque aunque haya cosas que tengamos que enfrentar, Jesús. ya nunca más las enfrentaremos